El 25 de agosto de 1530 una fuerte tormenta azotó Moscú y marcó un nacimiento real, el del siguiente gran príncipe. Un niño que pasaría a ser conocido como Iván el Terrible. Los 50 años de su reinado marcarían a Rusia para siempre y fijarían el rumbo de su historia. Era inteligente y despiadado. Creía cumplir una misión divina. Carecía de clemencia y disfrutaba con la crueldad. A Iván le encantaba la tortura. Incluso participaba y se reía durante el proceso. Pero el poder de su voluntad transformó Rusia. Ampliando sus fronteras, aplastó a sus enemigos y levantó un imperio. Sus catedrales muestran su deseo de hacer de Moscú la nueva Jerusalén. Y sus redes comerciales convirtieron el páramo que era la ciudad en el centro del comercio internacional. No obstante, en todo ese tiempo las sospechas llevaron a Iván a crear un dominio privado gobernado por la policía secreta y el terror. Ahora nuestros investigadores buscan este extraordinario mundo paranoide, el mundo del primer hombre que se llamó Zar, el mundo perdido de Iván el Terrible. Mundos perdidos, Iván el Terrible. Hace menos de 500 años, Rusia seguía sumida en la Edad Media. El pueblo ruso ocupaba solo una fracción de la Rusia actual. Su tierra estaba rodeada por tártaros mongoles descendientes de Gengis Khan, y estaba dividida en una serie de principados. Moscovia, con su capital, Moscú, era el más fuerte. Durante siglos, sus grandes príncipes habían intentado unirse para crear una sola nación y ampliar su territorio. Iván el Terrible nació en un mundo de ambición rodeado de una construcción masiva. En el corazón de Moscú, arquitectos italianos reconstruyeron la ciudadela, el Kremlin, como declaración de futuras intenciones. Nuestros investigadores han viajado a Rusia para ver lo que queda del mundo perdido de Iván el Terrible. Buscan las claves que les ayuden a reconstruir ese mundo. Mike Schuller es un ingeniero especializado en la restauración de edificios antiguos y quiere ver los cambios físicos que Iván introdujo en su reino. Me fascina el uso que hizo Iván de la madera para construir iglesias y fortificaciones y me gustaría averiguar un poco más. También quiero saber cómo empezaron a utilizar piedra y ladrillo para sus grandes edificios. Como miembro fundador de la Sociedad para la Conservación de la Arquitectura de Moscú, Guy Archer quiere saber qué pueden decirnos los edificios sobre el hombre y su mundo personal. Espero encontrar la firma de Iván el Terrible, la huella que dejó en la arquitectura, en los edificios que aún existen, y averiguar qué podemos deducir de ellos para comprender mejor ese periodo. Su viaje comienza en Kolomenskoye, un parque en el borde sur de Moscú. El primero de los grandes monumentos de Iván se alza aquí, la iglesia de la Ascensión con 58 metros de altura. Actualmente la iglesia está siendo restaurada. Mike Schuller ha subido a su aguja con el profesor Robin Milner Gulan, un experto en la Rusia del siglo XVI. Esta torre fue una construcción bastante innovadora para la época, ¿no? Sí, nunca se había construido nada tan alto en mampostería. Existían iglesias de madera con esta altura, pero este fue un intento de crear una versión en piedra de la aguja de una iglesia. Para ello hizo falta una enorme masa de mampostería. Los muros tienen casi 3 metros de ancho en la base. No usaban contrafuertes como en Europa Occidental y confiaron una gran masa de material. Los edificios monumentales de Europa Occidental contaban con contrafuertes para alzarse, pero los constructores usaron un sistema más rudimentario, una cantidad enorme de piedra. La iglesia de la Ascensión pretendía ser una proclamación contundente, y las agujas como esta se convertirían en las obras más representativas del reinado de Iván. No fue construida por él, sino por su padre. El gran príncipe Basilio llevaba 25 años esperando un heredero. Y cuando en 1530 nació Iván, construyó la iglesia para celebrarlo. En aquella época su diseño era único, tanto por fuera como por dentro. Se accede a través de una gran escalera cubierta que lleva a una terraza que rodea toda la iglesia.
La terraza se encuentra a bastante altura, con 3 tramos de escalera a cada uno de sus 4 lados. Muy impresionante, muchos giros, genial para las procesiones y las ceremonias. Y como se alza sobre una colina, podía verla mucha gente. Iván solo tenía 3 años cuando murió su padre. Desde muy joven fue decidido, atlético y agresivo. Se dice que le encantaba cazar. Un devoto cristiano que dedicaba horas a la contemplación religiosa. A medida que recorre la iglesia, Guy encuentra detalles que indican una fuerte conexión personal con el joven príncipe. Descubre un rasgo extraordinario en la pared. Creo que he encontrado un trono. Supongo que aquí es donde se sentaba Iván y veía el río. Es impresionante. Es un símbolo de una dinastía y el destino para el que había nacido Iván. La situación de esta iglesia es muy importante. Debido a que se encuentra en las afueras de Moscú, debía ser uno de los primeros edificios que veía la gente cuando se acercaba a la ciudad. Obviamente esta construcción es muy simbólica. No se trata solo de la capilla, sino de algo más importante. Esencialmente simboliza el poder de Iván. Y el impacto que causa la iglesia de la Ascensión se ve incrementado al estar construida en la ladera de una colina. Mayshuler ha examinado cómo consiguieron los constructores asegurarla en la pendiente. La clave para construir la torre y su verdadero secreto son los cimientos. Tenemos una torre enorme de piedra y ladrillo que se alza sobre una ladera inestable junto a un río. Así que los cimientos van desde un grosor de 7,5 metros en la parte alta hasta 12 en la más baja. Hay una enorme cimentación hincada como un diente en el lecho de roca. Este zócalo de cimentación fija la iglesia a la ladera y evita que se deslice hasta el río. El espacio interior es muy reducido como consecuencia de la limitada experiencia de los constructores rusos. En la época de Iván eso no importaba. El templo no estaba destinado al pueblo. Lo importante era el impacto que tenía sobre el paisaje. Dentro, la iglesia apenas tiene espacio para 20 personas. Pero con esta torre monumental, soportando un tejado a 8 aguas y elevándose más de 57 metros hacia el cielo, este edificio podía ser visto y admirado desde lejos. En tiempos de Iván, solo la élite podía entrar en ella. Y fue en este mundo elitista en el que creció. Sufrió una niñez infeliz. Sus padres murieron siendo muy pequeño. Se rumoreaba que su madre fue envenenada. Los nobles rusos, llamados boyardos, competían por el poder y la influencia sobre el joven príncipe. Crearon una atmósfera de una intensa rivalidad e intrigas políticas. El asesinato se convirtió en algo usual en la corte. Iván creció desconfiando de todo el mundo y molesto por el control de los boyardos sobre él. La historia nos ofrece la imagen de un niño trastornado. Cuenta la leyenda que le gustaba arrojar animales vivos desde las ventanas del Kremlin a las calles. Su infancia fue una lucha por la supervivencia, pero aprendió de ella y quiso más. Quería arrebatar el poder a los boyardos y asumir el control del país. Así, en 1547, con solo 17 años, organizó su coronación. No tomó el título de gran príncipe como su padre. Se coronó como zar, César en ruso. Autodenominándose zar, Iván reclamaba el derecho divino a gobernar Moscovia como único líder, dejando clara su intención de crear un imperio. Y marcó su coronación con la creación de otra iglesia, la de la decapitación de Juan el Bautista en Diakovo. Mike vuelve a comprobar que a pesar de hacerla con piedra y ladrillo y construir un edificio sin precedentes en Rusia, sus autores aplicaron técnicas desarrolladas en la construcción con madera. Uno de los motivos por el que utilizaban la forma octogonal es el ahorro de materiales. Se logra más superficie cubierta. Si tenemos una forma cuadrada usando 4 piezas de madera, podemos transformarla en una octogonal, obteniendo mucho más espacio con solo el doble de material. Y el segundo motivo es la estabilidad. Una forma octogonal es mucho más estable y más resistente a la carga lateral que puede ejercer el viento. La iglesia de la decapitación de Juan el Bautista de Diakovo tiene una torre central octogonal y 4 capillas alrededor.
Iván vino a rezar aquí tras proclamarse a sí mismo zar. Y aquí se convenció de su misión divina de transformar Moscú en la Nueva Jerusalén y hacer de Rusia un sacro imperio. Para llevarla a cabo había llegado el tiempo de la guerra. Nuestros investigadores ya han visto dos destacados edificios religiosos de la juventud de Iván el Terrible. Ahora el periodista Guy Archer emprende un viaje al este de 1000 kilómetros. Se dirige a Kazán, donde Iván obtuvo su primera victoria militar sobre los tártaros. Los rusos llevaban siglos batallando sin éxito con los tártaros, descendientes de los mongoles que controlaban las tierras del este. La ciudad tártara de Kazán era de una importancia estratégica crucial. Solo conquistándola podía Moscovia acceder y controlar el río más importante de Rusia, el Volga. Tras dos tentativas fallidas de tomar la ciudad, Iván se dispuso a intentarlo una tercera vez en 1552. Con solo 22 años, Iván trajo con él un arma secreta. A semanas de su reino, en territorio hostil con pocos recursos naturales, los intentos previos de conquista lo convencieron de la necesidad de una base segura. Esta vez, se llevó la base consigo. En la confluencia de los ríos Volga y Svillaga, el ingeniero Mike Schuller se reúne con el historiador Leonard Nedaskovsky. Buscan Svillag, la ciudad prefabricada de Iván. El ejército de Iván levantó una iglesia, casas, torres y una empalizada alrededor de esta colina. ¿De dónde sacó los materiales para construir su fortaleza? La fortaleza, las murallas, las torres y las iglesias fueron construidas en los alrededores de la ciudad de Uglitch, a 1000 kilómetros junto al Volga. Así que fueron a la zona de Uglitch y desmontaron las casas y las iglesias de allí. No. ¿No? No, entonces las construyeron primero. Construyeron la ciudad en aquella zona. Luego la desmontaron y la trajeron hasta aquí en barco. Iván aprovechó a los expertos constructores de madera de Uglitch, que montaron una fortaleza completa, la desmontaron y la volvieron a montar rápidamente a 1000 kilómetros un río abajo, en Svillask. Tal fue su habilidad y destreza que aún se conservan algunas de las construcciones que hicieron para Iván. Estamos en la iglesia de madera más antigua de Iván el Terrible. Es una de las primeras construcciones de madera de Svillask. Y está exactamente igual que en el siglo XVI. Me pregunto cómo pudieron construir una iglesia grande como esta hace 500 años. ¿Cómo lo montaron? Las maderas no están unidas por clavos, sino encajadas unas sobre otras. Se puede ver claramente aquí. Así que fueron cortadas y moldeadas para que encajaran unas con otras. Sí, por su propio peso. Las técnicas que produjeron estos extraordinarios edificios siguen en uso hoy. He venido a esta carpintería para ver cómo podían encajar las maderas sin utilizar clavos. Se calcula a ojo y se va cortando el tronco de abajo hasta que el de arriba encaje perfectamente. Por eso la anchura de la junta es crítica. ¿Puedo probar? Sujétalo así. Abre las piernas. Vale, aquí y aquí. Vaya, esto está muy afilado. A ver. Bien. ¿Lo he estropeado mucho? Vale, es suficiente. Sigue tú. ¿Bien? Buen trabajo, está perfecto. Solo hace falta una herramienta afilada y unas manos hábiles para conseguir una buena junta. Vamos a ponerlo en su sitio. Encaja a la perfección. Acabo de aprender cómo construir una pared sin usar clavos para unir los troncos. Esta antigua técnica del trabajo de madera permitió a los hombres de Iván levantar los edificios principales de Svillask casi de la noche a la mañana.
En un mes, era una ciudad fortificada operativa con iglesias y barracones. Aunque todavía se conservan algunos de los edificios, los restos de la fortaleza, el punto central de la ciudad, son difíciles de encontrar. La fortaleza debía cubrir toda esta zona, pero siento curiosidad por saber si estaba así en tiempos de Iván. No, las colinas estaban cubiertas de árboles y tuvieron que talarlos para levantar la ciudad con sus murallas, torres, iglesias y casas. Así que talaron los árboles de la colina y luego probablemente utilizaron palas y picos para nivelar el suelo. Estamos al pie de la colina y veo algunos troncos y restos de algún tipo de estructura. ¿Qué es todo esto? Nos encontramos sobre la base de las murallas de la ciudad de Sviljazsk. Era de madera y estaba rellena de tierra y piedras. Sobre ella se alzaban las murallas. Así que había una gran muralla reforzada con troncos y tierra. Sí, Una buena defensa. ¿Qué altura tenía? unos 6 metros. Una gran muralla. ¿Contaban con algún otro medio de protección? Tenía al menos 20 torres. Para soportar 20 torres, la fortaleza de Iván tenía que ser extremadamente resistente, lo que se logró con unas técnicas novedosas. Construyeron de un modo muy interesante. Había una serie de troncos trasladados en el frente, reforzados por unos pilares cada 5 metros. De esa forma, la construcción formaba una especie de cadena de celdas. Estas se rellenaban con escombros, tierra, barro o piedras, dándole así más resistencia al fuego de artillería. Ahora podemos conocer el aspecto que tenía la fortaleza de Sviljazsk, con sus fosos, torres de 3 pisos de altura y terraplenes que ocultaban trampas de estacas. Esta fortaleza de montaje rápido era una forma sencilla y efectiva de abrir una nueva frontera. Iván estaba preparado para tomar Kazán, una ciudad cuya ciudadela o Kremlin estaba considerada inexpugnable. El gran ejército de Iván tomó posiciones a las afueras de Kazán. Guy se ha reunido con el arquitecto Rustem Zavirov para conocer al detalle el asedio de la ciudad. Acabo de enterarme que al otro lado de estas murallas el ejército de Iván de unos 150.000 hombres asedió la ciudad durante 6 largas semanas. Pero a pesar del mes y medio de fuego de artillería, las murallas de la ciudadela seguían en pie. Rechazado por los contraataques tártaros y hostigado constantemente por su caballería, Iván parecía estar condenado al fracaso una tercera vez. Buscando un medio de lograr ventaja, Iván ordenó a sus ingenieros que idearan un modo de llegar bajo la torre secreta en las murallas del Kremlin. En esta zona, el ejército de Iván el Terrible intentó cavar un túnel y volar el abastecimiento de agua del Khan. Y así lo hicieron, pero este encontró otra fuente subterránea y frustró el intento de Iván de dejarlo sin agua. En un último intento de tomar la ciudad, los ingenieros de Iván colocaron cargas explosivas en túneles bajo las murallas de la fortaleza de Kazán. 3 enormes explosiones sacudieron la ciudadela a la vez. Los tártaros quedaron impactados al descubrir que las minas habían abierto 3 brechas en las murallas del Kremlin. Siguió un baño de sangre. Las tropas moscovitas atacaron y arrasaron todo lo que había a su paso. Se dice que las calles de Kazán quedaron teñidas de rojo. Los tártaros sufrieron una derrota humillante. Una de las primeras cosas que hizo Iván cuando conquistó Kazán fue encargar la construcción de un nuevo Kremlin. Apenas ha cambiado desde entonces. La derrota de Kazán consolidó la fama de Iván como conquistador, y así inició la ocupación rusa del este. Fue un momento decisivo, e Iván estaba decidido a construir un monumento que reflejara la gloria de su victoria. Nuestros investigadores han descubierto cómo Iván el Terrible empezó a conquistar el este, transportando una fortaleza prefabricada a 1000 kilómetros en territorio hostil. Y cómo su victoria tuvo una gran repercusión en el futuro de Rusia, abriendo vastas extensiones de nuevas tierras.
Iván, el héroe, quería un símbolo de su victoria. En conmemoración y acción de gracias por su triunfo, inició en 1552 la construcción del monumento más famoso de Moscú. Originalmente llamada Catedral de la Intercesión de la Virgen en el Montículo, ha pasado a ser conocida como San Basilio por el santo enterrado en su suelo. Guy Archer se encuentra con el profesor Robin Milner Gulan para conocer la historia y el simbolismo de esta catedral. Se puede ver desde ángulos muy diferentes en muchos aspectos de la ciudad. Se puede ver desde diferentes ángulos, literal y metafóricamente, porque significa muchas cosas. Cuando se ve desde el fondo de la Plaza Roja, parece un castillo de cuento de hadas que flota en el aire. Desde la orilla del río parece gigante. Y a medida que uno se acerca a la puerta, parece un castillo de ladrillo. Cuenta la leyenda que Iván cegó a los arquitectos para que nunca pudieran volver a construir algo tan bello. El edificio es singular y, curiosamente, está destinado al pueblo. Se alza fuera del Kremlin, la ciudadela de Moscú, en la Plaza Roja, un lugar cuyo nombre es anterior al comunismo y significa bonita en ruso antiguo. Uno de los motivos por los que fue construida aquí es que Iván quería que hubiera cierta distancia entre el Kremlin y los boyardos, ¿no es cierto? Exacto. Quería asociarse no físicamente, porque seguía viviendo en el Kremlin, sino metafóricamente con el pueblo de la ciudad. Para investigar la construcción de San Basilio, el especialista Mike Schuller se ha reunido con el ingeniero Alexander Zuckerman. Primero quiere examinar los materiales utilizados para construir la catedral. Antiguamente se utilizaba mucha piedra caliza en los edificios de Moscú, pero esta catedral fue construida con ladrillo porque es mejor material. Tras este cambio hay varios motivos. El ladrillo es más económico. Una vez fabricado puede utilizarse inmediatamente, mientras que un trozo de piedra requiere cierto grado de trabajo y mucha pericia en la construcción. Es más duradero. Y los edificios de ladrillo son más elásticos y capaces de soportar las deformaciones del paso del tiempo. Vamos a verlo. Gracias a un permiso especial, Mike y Alexandre acceden a una galería superior que no está abierta al público, para comprender el motivo por el que dieron esa forma a las cúpulas de la catedral. Las cúpulas en forma de cebolla y los techos de colores están por todas partes. Cada cúpula es única. ¿Por qué dieron a las cúpulas forma de cebolla? Uno de los motivos es que la nieve no se acumule sobre ellas. En los climas nórdicos utilizan estas formas para que la nieve resbale, ya que una cúpula esférica quedaría cubierta de nieve. También por motivos estéticos. Sí, arquitectónicamente es preciosa. Mike ha descubierto que para poner una cúpula de base circular sobre una estructura octogonal, los constructores tuvieron que resolver un antiguo problema arquitectónico: encajar un cuadrado en un círculo. Tuvieron que diseñar un elemento especial de transición que quedara oculto en la arquitectura del edificio. Me he fijado en que muchas de estas iglesias utilizan lo que se conoce como enjuta. Se trata de un elemento de transición que permite encajar una cúpula esférica en una superficie cuadrada. Por definición, una enjuta no es más que el segmento triangular de una esfera. Aquí tenemos una naranja que representa la esfera. Y con solo 3 cortes de navaja obtenemos 8 enjutas, que nos permiten encajar la cúpula en las esquinas del espacio inferior. Utilizando enjutas, los constructores crearon estructuras mágicas y complejas, uniendo diferentes formas y elevándose hacia el cielo. Pero la variedad de formas tenía por objetivo difundir un solo mensaje: una proclamación de triunfo. ¿Por qué construyó Iván el Terrible San Basilio? La hizo para celebrar su gran victoria sobre el reino tártaro de Kazán, que para él fue como una cruzada. Nada más en regresar, contrató a 2 arquitectos rusos para que construyeran un edificio con 8 capillas, varias de las cuales están dedicadas a episodios del asedio de Kazán. Y la central lo está al Pokrov, la festividad rusa que conmemora el milagro de la extensión del manto protector de la Virgen María sobre el pueblo.
La victoria de Kazán se rememora por toda la catedral. Pero también hay mucho simbolismo relacionado con lo que Iván consideraba el destino sagrado de Rusia. Obviamente, San Basilio es un edificio de gran simbolismo. ¿Cuál es su tema central? Representa a una ciudad. No se trata de una iglesia individual. Las capillas están separadas y conectadas por pasillos. ¿A qué ciudad nos referimos? A Jerusalén. A lo largo de los siglos XV y XVI, los grandes príncipes y sacerdotes de Moscovia desarrollaron la idea de Moscú como ciudad santa. Esta catedral la relaciona con la ciudad más santa de todas. No solo hace referencias a las iglesias de Jerusalén, también a sus palacios, sus casas, todo. Y sobre todo en los pasillos, hay muchos detalles arquitectónicos que representan casas de madera y unas pinturas preciosas del jardín del Edén. Iván quería que cualquiera que entrara en la catedral sintiera que lo hacía en el centro de un sacro imperio. Esta idea se refleja en el diseño básico del edificio. Estudiando una planta de la catedral, Mike descubre que a pesar de su apariencia caótica, la estructura sigue una geometría meticulosa. Me he sentido algo confuso recorriendo la catedral. Parece un laberinto de capillas y pasillos. Pero viendo la maqueta y el plano, resulta obvio que fue construida con una forma geométrica muy concreta. Tenemos una iglesia central rodeada por 8 capillas unidas entre sí por una galería. Lo más importante es que viendo el plano, se aprecia claramente que la catedral tiene una forma de estrella de 8 puntas. Ahora podemos revelar el aspecto que debía tener la catedral de San Basilio en el siglo XVI. En el centro se alzaba la torre octogonal de 57 metros de altura, coronada por una pequeña cúpula dorada. Rodeándola 4 capillas grandes y 4 pequeñas, cuyas bóvedas tenían forma de casco en tiempos de Iván. Y este diseño representaba un mapa conceptual de Jerusalén, un símbolo del destino de Moscú como nuevo centro del mundo. Tras someter al este y glorificar la capital moscovita, Iván el Terrible puso sus miras en Occidente, en las riquezas de Europa. Nuestros investigadores se encuentran en Rusia indagando el legado de Iván el Terrible. Han explorado las iglesias que construyó al comienzo de su reinado, los restos de Sviljaks, la base militar prefabricada que le permitió conquistar el este, y la fabulosa catedral de San Basilio en la Plaza Roja, que conmemora su gran victoria sobre los tártaros. Ahora quieren averiguar qué sucedió cuando Iván volvió su atención hacia Occidente, a Europa. En 1553 una expedición comercial inglesa se desvió de rumbo y naufragó en la costa rusa. Iván vio enseguida la oportunidad. Ofreció a los supervivientes su hospitalidad y una base permanente en Moscú, que se convirtió en una sede comercial y en la primera embajada extranjera en Rusia. Llamado la Corte Inglesa, el edificio desapareció hace siglos, pero Guy Archer busca pistas de su emplazamiento en el Museo de Historia de Moscú. La corte inglesa fue construida durante la época de Iván el Terrible. Con el paso de los siglos fue utilizada con diferentes propósitos, olvidando el original. Hace solo 40 años fue enterrada bajo construcciones modernas. El edificio había sido utilizado como biblioteca, oficinas y alojamiento. Solo cuando comenzaron las obras de un nuevo hotel, los arqueólogos redescubrieron la corte inglesa, la última casa privada que se conserva de la época de Iván. Fue un descubrimiento sorprendente. Estoy ansioso por bajar y echarle un vistazo. Guy ha pedido al profesor Robin Milner Guland que le muestre la vieja corte inglesa.
¿Qué puedes decirme de estos cimientos? Están hechos de piedra caliza que procede del río Moscova, donde había en abundancia. La estructura principal es de ladrillo, y sobre ella probablemente había una superestructura de madera. Se perdió durante uno de los muchos incendios que ocurrieron aquí, pero creemos que era así. Dentro, el edificio ha sido restaurado para darle el aspecto que tenía en la época de Iván. Esta sala es maravillosa. ¿Qué es? Nos encontramos en la sala de recepciones de la corte inglesa. ¿Es posible que Iván estuviera aquí? Es poco probable. El zar era demasiado importante y habría recibido a embajadores y gente así en el Kremlin, si lo deseaba. Pero es probable que sus ministros sí lo hicieran. Este era el centro del comercio internacional en el Moscú de Iván. Los embajadores ingleses celebraban suntuosas recepciones para favorecer los acuerdos comerciales entre Rusia y Occidente. Aquí tenemos unos retratos del zar Iván el Terrible y la reina Isabel. Según tengo entendido, su relación con Occidente era tan sólida que propuso matrimonio a la reina de Inglaterra. Eso es cierto. Mantuvieron correspondencia durante 15 años. De hecho, tanteó el terreno para casarse con la reina Isabel, pero ella nunca aceptó. El comercio abría nuevas posibilidades a la Moscovia de Iván. Cuando Iván el Terrible abrió el comercio con Occidente, Rusia exportaba miel, caviar y pieles a cambio de tejidos, metales, conocimientos tecnológicos y armas. La corte inglesa se encuentra en el corazón de un barrio llamado Kitaigorod y sirve de recordatorio del próspero centro comercial que se alzaba aquí en el siglo XVI, fuera de las murallas de la ciudadela de Moscú, el Kremlin. El resto de los edificios de la zona eran de madera y se perdieron en incendios con el paso de los siglos. En la época de Iván esto suponía un gran peligro y sabía que su próspero barrio comercial necesitaba protección. Pero no solo del fuego. Como los tártaros seguían siendo una amenaza incluso para Moscú, Iván decidió dar una protección especial a la zona. Ordenó rodearla de un recinto fortificado. Apenas quedan restos de la muralla de Kitaigorod, pero Weisshuller ha ido en su busca junto con el historiador Dmitry Oleynikov. Su intención es recrear el aspecto que tuvo. ¿Esto es parte de la muralla de Kitaigorod, el antiguo centro de la ciudad? Exactamente. Esto es parte del muro de Kitaigorod, construido después del Kremlin. La ciudad creció y necesitaba otra muralla para proteger a los ciudadanos. Medía más de 3 kilómetros de largo. ¿Más de 3 kilómetros? Sí. Tenía unos 6 metros de ancha porque había que instalar cañones. Ya existían los cañones y hacían falta caballos para moverlos por la muralla y colocarlos en posición. Podemos hacernos una idea de cómo era la sección transversal del muro y apreciar su tamaño. Esto es parte de una torre. Había unas 15 torres en Kitai. A lo largo del muro. Weisshuller ha descubierto que tras la histórica derrota de la ciudad tártara de Kazán, mediante la colocación de explosivos, los rusos decidieron tomar precauciones especiales para evitar que ocurriera lo mismo en Moscú. He descubierto algo muy interesante sobre las murallas de Kitaigorod. A lo largo del muro había una serie de torres y en sus cimientos había unas galerías especiales de cuyas paredes colgaban unas láminas de cobre como sistema de alarma para detectar cualquier movimiento. He montado una especie de experimento. A este lado hay una persona cavando, como si fuera un soldado enemigo. Y al otro lado del muro hemos puesto una lámina de cobre. Voy a acercarme para ver si el sistema funciona. Oigan eso, se puede apreciar claramente el sonido del pico al otro lado del muro. Imagino una serie de láminas como esta alineadas en la pared para transmitir el sonido de cualquier tipo de excavación. Se podían escuchar los cascos de los caballos enemigos a unos 12 o 15 metros de distancia. Se trata de una tecnología muy simple, pero era un efectivo sistema de alarma. Ahora podemos revelar el aspecto que tenían las murallas de Kitaigorod cuando Iván las construyó en el siglo XVI. Pero los muros no eran suficientes para disipar el temor de Iván a que sus propios nobles tramaran algo en su contra. El zar juró aplastar toda oposición
y se preparó para desatar un reinado de terror que nunca sería olvidado. Iván el Terrible había dedicado sus primeros años de gobierno a la conquista de los territorios tártaros del este. A sus 30 años había logrado más que cualquiera de sus predecesores, unificando Rusia y creando un imperio. Sus victorias eran celebradas con la construcción de catedrales y monasterios, ciudadelas y palacios por todo su territorio. También había sacado a Moscovia del aislamiento, forjando valiosas relaciones comerciales con Occidente y construyendo la primera embajada extranjera en Rusia. Pero a pesar de tales progresos, la situación empezaba a volverse contra Iván. Se había embarcado en una guerra larga y costosa en la frontera occidental de Rusia. Y desconfiando de sus nobles, los boyardos, Iván había empezado a retirarse a un paranoico mundo privado. Solo veía traición a su alrededor y sentía la amenaza del asesinato por todas partes. Sus últimos años los pasó en constante temor. Guy Archer ha venido a explorar el oscuro mundo de la corte de Iván el Terrible en los últimos años de su reinado. Y ha descubierto que en 1564 tuvo una crisis de la que nunca se recuperó del todo. Dejó Moscú y vagó durante un mes, encontrando refugio en el viejo pabellón de caza de su padre en Alexandrova Sloboda, a 100 kilómetros al noreste de Moscú. En 1565 Iván dividió el país, quedándose el mejor territorio para sí y dejando el resto a los boyardos. Llamó a sus tierras Oprichnina, que significa tierra aparte. El resto recibió el nombre de Zemshnina, y la intención de Iván era mantenerlas completamente separadas. Incluso dictó una ley que prohibía el contacto directo entre ellas. Guy se ha reunido con el historiador Leonard Nedaskovsky, experto en el siglo XVI, para aprender más sobre Oprichnina y qué significaba para Rusia. Su propósito era aplastar a la oposición a su gobierno y unificar Rusia. Iván quería el control total de su territorio y exigía lealtad absoluta de su pueblo. Creó un poderoso ejército de 6.000 hombres, reclutados de todos los niveles de la sociedad rusa. Fue la policía secreta de Iván el Terrible, los Oprichniki. Iván el Terrible creó la Oprichnina y formó a una serie de soldados especiales, los Oprichniki. ¿Cómo vestían? Vestían con trajes negros y llevaban cabezas de perro y escobas en las monturas. ¿Cabezas de perros de verdad? Sí. Una imagen bastante truculenta. ¿Para qué? Significaba que actuaban como perros del zar y con las escobas barrían a los enemigos de este. Iván hizo del pabellón de caza de Alexandrova Sloboda el cuartel general de su Oprichnina. Se encontraba en el centro de su estado y se convirtió en la capital de Rusia. Alexandrova Sloboda es ahora un convento. Su tranquilidad actual contrasta con la época más turbulenta de su historia hace más de 400 años. El aspecto del lugar ha cambiado con los siglos, pero Iván dejó su huella en uno de los edificios. Convirtió una pequeña iglesia construida por su padre, Basilio, en el campanario de la crucifixión. Añadiendo un tercer nivel de kokoshniki, arcos con forma de peineta, Iván creó un campanario bajo un tejado a 2 aguas, que le daba la altura necesaria para vigilar sus dominios. Mike Schuller y el ingeniero Alexandre Zuckerman suben a la torre de 57 metros para investigar. Por fin hemos llegado al nivel de las campanas. Esta torre es impresionante, debía dominar el panorama. Se puede ver en todas direcciones. 15 o 20 kilómetros a la redonda. Sé que estas torres se utilizaban para avisar de los servicios religiosos, pero esta debía tener otro propósito. Sí, también era una torre vigía y desde aquí transmitían mensajes. Y también debía ser un gran símbolo del poder de Iván. Algunas de estas campanas son enormes y debió costar mucho hacerlas. A veces hacían las campanas antes que la torre. Construían las torres alrededor de las campanas y las subían. Así que fundían la campana en la base de la torre. Sí. Una buena solución. La altura del campanario era otra manifestación del poder de Iván. Las campanas no solo se utilizaban para convocar a la gente a la iglesia, sino también para enviar mensajes y dar la alarma.
Mike Schuller ha descubierto que el territorio de Alexandrova Sloboda estaba rodeado por una muralla. Aquí hay un terraplén. Está claro que el límite original del monasterio era mucho mayor que el actual. Acabo de saber que Iván estableció una serie de controles en un radio de 3 kilómetros del monasterio. Y la gente tenía que enseñar una identificación para entrar o salir de él. Creó una especie de estado militar para el control de la región. Iván convirtió el pabellón de caza de su padre en una combinación de monasterio y cuartel de su policía secreta. Actuando como el abad, esperaba que sus hombres mostraran tanta devoción por la oración como él mismo. Las mañanas estaban dedicadas a una misa que duraba 3 horas. Esta es la capilla privada de Iván el Terrible. Es aquí donde oraba cada día a las 4 de la mañana. Lo acompañaban unos 300 hombres de su cuerpo especial, los oprishniki. La asistencia era absolutamente obligatoria. Si alguien no venía a los rezos, era encarcelado durante 8 días. Iván no solo rezaba aquí, también daba las órdenes a sus hombres. Cuenta la leyenda que se concentraba tanto en sus 3 horas de oración que adoptaba esta postura y al apoyar la frente contra la piedra, esta le causaba heridas. Las noches estaban dedicadas a la tortura, a empalar a las víctimas, a arrancarles la lengua o a meterlos en un gran caldero de agua hirviendo para que la carne se despegara de los huesos. El historiador Boris Sokolov le habla a Guy sobre el lado más brutal del régimen de Iván. ¿Quiénes eran las víctimas de su tortura? Iván torturaba y asesinaba a las personas que consideraba sus enemigos. Ya fueran boyardos, nobles o sus sirvientes. Le encantaba torturar. Freía a la gente, la hervía, la colgaba y la decapitaba. ¿Cuántas víctimas hubo durante el reinado de Iván? Creo que la cifra más correcta ronda las 15.000 víctimas de la oprishnina. A lo largo de 10 años, Iván mató a mucha más gente que la Inquisición española en 150 años. El zar incluso ordenó a sus oprishniki purgar ciudades enteras. Eran implacables y miles de personas fueron masacradas. Iván se consideraba un redentor que representaba a Dios en la tierra. La suya era una guerra sangrienta contra las fuerzas del mal. Y era su derecho divino purificar a aquellos que se habían vuelto corruptos. Iván encargó la construcción de 2 iglesias en Alexandrova Sloboda, arrepentido de sus pecados y para conmemorar las atrocidades que había cometido contra su propio pueblo. Y este es el aspecto que tenía el complejo una vez terminado. Rodeado de sólidas murallas fortificadas de madera y piedra, tenía una enorme puerta de mampostería. En su interior había lugares destinados a la oración y otros para la tortura. Una terrible combinación de lo sagrado y lo profano, emblemática del reinado de Iván. Fue en Alexandrova Sloboda donde el violento temperamento de Iván hundió el futuro de su dinastía. En 1581 golpeó a la esposa de su hijo que estaba embarazada por vestirse de forma inapropiada. Su hijo salió en su defensa, e Iván lo golpeó con su bastón de mando. Murió a causa del golpe. A los pocos días su esposa abortó. El zar había perdido a su sucesor y a su futuro nieto. Fiódor, el único hijo que le quedaba, era débil y no estaba preparado para gobernar. La dinastía de Iván moriría con él. Cuando falleció en 1584, Rusia estaba sumida en el terror y la incertidumbre de su futuro. Aún así, Iván hizo grandes cosas por su país y dejó un impresionante legado en piedra y ladrillo. Su nacimiento fue conmemorado con la construcción de la impresionante iglesia de la Ascensión. Celebró su propia coronación como zar con la majestuosa iglesia de Diakovo. La extraordinaria catedral de San Basilio se alza como un monumento a su victoria sobre los tártaros en Kazán y como certificación del estatus de Moscú como ciudad santa. Fomentó las relaciones internacionales y la prosperidad comercial, animando a su retrasado país a abrirse a Occidente. Pero al final,
Su miedo a la oposición y su creciente locura casi destruyen el país por cuya grandeza tanto había luchado. El 25 de agosto de 1530 una fuerte tormenta azotó Moscú y marcó un nacimiento real, el del siguiente gran príncipe. Un niño que pasaría a ser conocido como Iván el Terrible. Los 50 años de su reinado marcarían a Rusia para siempre y fijarían el rumbo de su historia. Era inteligente y despiadado. Creía cumplir una misión divina. Carecía de clemencia y disfrutaba con la crueldad. A Iván le encantaba la tortura. Incluso participaba y se reía durante el proceso. Pero el poder de su voluntad transformó Rusia. Ampliando sus fronteras, aplastó a sus enemigos y levantó un imperio. Sus catedrales muestran su deseo de hacer de Moscú la nueva Jerusalén. Y sus redes comerciales convirtieron el páramo que era la ciudad en el centro del comercio internacional. No obstante, en todo ese tiempo las sospechas llevaron a Iván a crear un dominio privado gobernado por la policía secreta y el terror. Ahora nuestros investigadores buscan este extraordinario mundo paranoide, el mundo del primer hombre que se llamó Zar, el mundo perdido de Iván el Terrible. Mundos perdidos, Iván el Terrible. Hace menos de 500 años, Rusia seguía sumida en la Edad Media. El pueblo ruso ocupaba solo una fracción de la Rusia actual. Su tierra estaba rodeada por tártaros mongoles descendientes de Gengis Khan, y estaba dividida en una serie de principados. Moscovia, con su capital, Moscú, era el más fuerte. Durante siglos, sus grandes príncipes habían intentado unirse para crear una sola nación y ampliar su territorio. Impresionante. Es un símbolo de una dinastía y el destino para el que había nacido Iván. La situación de esta iglesia es muy importante. Debido a que se encuentra en las afueras de Moscú, debía ser uno de los primeros edificios que veía la gente cuando se acercaba a la ciudad. Obviamente esta construcción es muy simbólica. No se trata solo de la capilla, sino de algo más importante. Esencialmente simboliza el poder de Iván. Y el impacto que causa la iglesia de la Ascensión se ve incrementado al estar construida en la ladera de una colina. Mayshuler ha examinado cómo consiguieron los constructores asegurarla en la pendiente. La clave para construir la torre y su verdadero secreto son los cimientos. Tenemos una torre enorme de piedra y ladrillo que se alza sobre una ladera inestable junto a un río. Así que los cimientos van desde un grosor de 7,5 metros en la parte alta hasta 12 en la más baja. Hay una enorme cimentación hincada como un diente en el lecho de roca. Este zócalo de cimentación fija la iglesia a la ladera y evita que se deslice hasta el río. El espacio interior es muy reducido como consecuencia de la limitada experiencia de los constructores rusos. En la época de Iván eso no importaba. El templo no estaba destinado al pueblo. Lo importante era el impacto que tenía sobre el paisaje. Dentro, la iglesia apenas tiene espacio para 20 personas. Pero con esta torre monumental, soportando un tejado a 8 aguas y elevándose más de 57 metros hacia el cielo, este edificio podía ser visto y admirado desde lejos. En tiempos de Iván, solo la élite podía entrar en ella. Y fue en este mundo elitista en el que creció. Sufrió una niñez infeliz. Sus padres murieron siendo muy pequeño. Los muros tienen casi 3 metros de ancho en la base. No usaban contrafuertes como en Europa Occidental y confiaron una gran masa de material. Los edificios monumentales de Europa Occidental contaban con contrafuertes para alzarse, pero los constructores usaron un sistema más rudimentario, una cantidad enorme de piedra. La iglesia de la Ascensión pretendía ser una proclamación contundente, y las agujas como esta se convertirían en las obras más representativas del reinado de Iván. No fue construida por él, sino por su padre. El gran príncipe Basilio llevaba 25 años esperando un heredero. Y cuando en 1530 nació Iván, construyó la iglesia para celebrarlo. En aquella época su diseño era único.
tanto por fuera como por dentro. Se accede a través de una gran escalera cubierta que lleva a una terraza que rodea toda la iglesia. La terraza se encuentra a bastante altura, con 3 tramos de escalera a cada uno de sus 4 lados. Muy impresionante, muchos giros, genial para las procesiones y las ceremonias. Y como se alza sobre una colina, podía verla mucha gente. Iván solo tenía 3 años cuando murió su padre. Desde muy joven fue decidido, atlético y agresivo. Se dice que le encantaba cazar. Un devoto cristiano que dedicaba horas a la contemplación religiosa. A medida que recorre la iglesia, Guy encuentra detalles que indican una fuerte conexión personal con el joven príncipe. Descubre un rasgo extraordinario en la pared. Creo que he encontrado un trono. Supongo que aquí es donde se sentaba Iván y veía el río. Es Territorio. Iván el Terrible nació en un mundo de ambición rodeado de una construcción masiva. En el corazón de Moscú, arquitectos italianos reconstruyeron la ciudadela, el Kremlin, como declaración de futuras intenciones. Nuestros investigadores han viajado a Rusia para ver lo que queda del mundo perdido de Iván el Terrible. Buscan las claves que les ayuden a reconstruir ese mundo. Mike Schuller es un ingeniero especializado en la restauración de edificios antiguos y quiere ver los cambios físicos que Iván introdujo en su reino. Me fascina el uso que hizo Iván de la madera para construir iglesias y fortificaciones y me gustaría averiguar un poco más. También quiero saber cómo empezaron a utilizar piedra y ladrillo para sus grandes edificios. Como miembro fundador de la Sociedad para la Conservación de la Arquitectura de Moscú, Guy Archer quiere saber qué pueden decirnos los edificios sobre el hombre y su mundo personal. Espero encontrar la firma de Iván el Terrible, la huella que dejó en la arquitectura, en los edificios que aún existen, y averiguar qué podemos deducir de ellos para comprender mejor ese periodo. Su viaje comienza en Kolomenskoye, un parque en el borde sur de Moscú. El primero de los grandes monumentos de Iván se alza aquí, la iglesia de la Ascensión con 58 metros de altura. Actualmente la iglesia está siendo restaurada. Mike Schuller ha subido a su aguja con el profesor Robin Milner-Gulan, un experto en la Rusia del siglo XVI. Esta torre fue una construcción bastante innovadora para la época, ¿no? Sí, nunca se había construido nada tan alto en mampostería. Existían iglesias de madera con esta altura, pero este fue un intento de crear una versión en piedra de la aguja de una iglesia. Para ello hizo falta una enorme masa de mampostería. Se rumoreaba que su madre fue envenenada. Los nobles rusos, llamados boyardos, competían por el poder y la influencia sobre el joven príncipe. Crearon una atmósfera de una intensa rivalidad e intrigas políticas. El asesinato se convirtió en algo usual en la corte. Iván creció desconfiando de todo el mundo y molesto por el control de los boyardos sobre él. La historia nos ofrece la imagen de un niño trastornado. Cuenta la leyenda que le gustaba arrojar animales vivos desde las ventanas del Kremlin a las calles. Su infancia fue una lucha por la supervivencia, pero aprendió de ella y quiso más. Quería arrebatar el poder a los boyardos y asumir el control del país. Así, en 1547, con solo 17 años, organizó su coronación. No tomó el título de Gran Príncipe como su padre. Se coronó como zar, César en ruso. Autodenominándose zar, Iván reclamaba el derecho divino a gobernar Moscovia como único líder, dejando clara su intención de crear un imperio. Y marcó su coronación con la creación de otra iglesia, la de la decapitación de Juan el Bautista en Diakovo. Mike vuelve a comprobar que a pesar de hacerla con piedra y ladrillo y construir un edificio sin precedentes en Rusia, sus autores aplicaron técnicas desarrolladas en la construcción con madera. Uno de los motivos por el que utilizaban la forma octogonal es el ahorro de materiales. Se logra más superficie cubierta. Si tenemos una forma cuadrada usando 4 piezas de madera, podemos transformarla en una octogonal, obteniendo mucho más espacio con solo el doble de material.
Y el segundo motivo es la estabilidad. Una forma octogonal es mucho más estable y más resistente a la carga lateral que puede ejercer el viento.